Paz de Cristo, mis hermanos, qué gusto volver a encontrarnos para rendir culto al Señor y poder exaltar y bendecir el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Es una bendición que cada uno de nosotros pueda glorificar al Señor a las distancias, desde nuestros hogares, pero todos venimos a alabar a Dios. Al final la palabra de Dios lo decía, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí el Señor está. Dios está ahí, Dios está aquí, Dios está con cada uno de nosotros. Y en esta hora agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con cada uno y espero que sea una bendición. En esta hora, hermanos, vamos a reflexionar por unos minutos en la palabra del Señor. El hombre y su ego, el orgullo, el peor enemigo del hombre es el hombre mismo. Sí existe el diablo, sí existe el mundo, sí existe el pecado, sí existe la carne, pero cada uno es tentado de su propia concupiscencia. El enemigo ataca porque tiene un lugar, una brecha abierta. Nuestro ego es que no deja seguir a Dios, servirle como a Él le agrada. El orgullo hace que el hombre oculte su dolor y también sus errores. Somos los reyes de la excusa. Siempre en la iglesia nos reímos. Yo digo, ¿qué tal si yo llego caminando y veo una bolsa botada ahí en medio del pasillo? Y digo, ¿de quién es esta bolsa? Y todo el mundo desconoce. Nadie se hace responsable. Pero si luego yo digo, no, porque hay 20,000 pesos ahí adentro, wow, ahí aparecen todos los dueños. No nos gusta cometer errores, no nos gusta tener la culpa, tampoco nos gusta ser débiles. No, nos cuesta reconocer que no sabemos, pedir ayuda, que no podemos. Nos cuesta reconocer que necesitamos de otros. Y por la incapacidad del hombre de entender los misterios del mal, la injusticia, cuando ve todo lo que sucede a su alrededor, el hombre prefiere decir que no existe Dios. No, porque hay muchas guerras, hay muchas hambre, hay muchos problemas, entonces mejor Dios no existe. Frente a la incapacidad del hombre de controlarse a sí mismo, controlar su salud, controlar su economía, controlar su carácter, controlar sus adicciones, controlar su medio ambiente, controlar a su familia, al ver a las personas, el entorno que le rodea, la agresión de la ecología, del clima, las personas, el miedo social, al ver todo aquello, para tratar de tener paz mental frente a su culpa, frente a sus caídas, frente a sus debilidades, el hombre prefiere decir que no hay Dios. Sin embargo, muy dentro de nosotros hay una necesidad de conocer al Creador. Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Necesitamos de nuestro Dios. Necesitamos que Él venga a nuestras vidas. Estamos hechos en una matriz única por la mano de nuestro Creador. Y eso lo cambia todo. No es posible que seamos felices sin Dios. Si somos sinceros, tendremos que reconocer que nosotros necesitamos a Dios. Dice Marcos 10:27, la palabra de Dios. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En esta hora, mis hermanos, quisiera invitarles a reflexionar en la palabra necesitamos un Salvador. ¿Qué tal si oramos para que Dios nos hable en esta hora? Señor Jesús, le rogamos, Padre, que en esta hora usted nos hable, edifique nuestras vidas. Por favor, que el bálsamo de su palabra traiga sobre nosotros, Señor, fortaleza. Que traiga sobre nosotros, Señor, bendición. Que al predicar la palabra llegue, Señor, a los hogares, a los lugares donde ésta va a llegar. Gracia de Dios para sanar enfermedades, para romper ataduras, para cambiar vidas. Señor, háblenos, lo necesitamos, instrúyanos, guíenos a través de su palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Necesitamos un Salvador. Número 1, necesitamos excusas para reír. Isaías 41:17, ¿qué hace el hombre sin Dios? ¿Cómo llena este vacío, esta necesidad que tiene del Señor?
Inventa excusas para reír. Isaías 41:17 dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Es Cristo la salida. Es en Él que está en la puerta abierta, es la única solución para nosotros. Pero la gente a veces no lo quiere reconocer, buscan en cualquier otra cosa saciar su sed. Los grandes científicos prefieren decir la naturaleza creó. Y tenemos, ahora lo escuché hace poquito, mitos científicos, especulaciones creíbles frente a lo que ellos piensan y no quieren decir que hay un Dios. Prefieren decir la naturaleza creó, el multiverso, ya que no hay vida conocida en todo el universo que hemos logrado ver, entonces deben haber universos paralelos en donde sí debiera haber vida en otros planetas. ¿Para qué complicarse? Si la evidencia nos dice que hay un diseño, que debe haber un diseñador, que alguien puso orden, debe haber un ordenador, que hay un hambre dentro de nosotros de las cosas trascendentales porque hay un creador. Sin embargo, si sacamos a Dios de nuestra vida, lo único que podemos hacer es inventar excusas. La necesidad de la gente es tanta que se abrazan de cualquier cosa para tener un momento de alegría. Pagan altos precios por un momento de alegría. ¿Qué puedo decir del hombre, de la mujer que abandona a los hijos, que abandona a la mujer, al hombre de su juventud, con quienes han pasado tantos años de esfuerzo por un momento de alegría? ¿Cuántos prefieren abandonar sus valores, sus convicciones, para ir detrás de un momento de alegría? Es que mis amigos, es que mis amigas. Yo tengo contacto con personas que están privadas de libertad. Necesitan a Dios. Buscan ayuda en nosotros. ¿Dónde están los amigos y las amigas con las que tan bien lo pasaban? La verdad es que solo Cristo es la salida. Es tanta la necesidad que nos volvimos fanáticos de los triunfos deportivos, gente, mujeres que detestan el fútbol, jamás les ha gustado jugar la pelota, pero si hay un triunfo, una Copa América, ni se diga un mundial, corremos a Plaza Italia, levantamos banderas. No, me acuerdo el fenómeno de Ríos cuando empezó a hacer la primera raqueta y empezó a ascender top 10, top 1, se jugaba en las calles barrientas, polvorientas, tenis con paletas de madera, con pelotas inadecuadas, a pleno sol. Ver la pobreza de aquellos lugares era indignante, pero había un momento de triunfo, una excusa para reír. Se hacen carnavales y la gente toma sus autos y saca banderas y desafía lo correcto, la ley, su seguridad, su integridad personal por cuestiones sin ninguna importancia. Se abandona el presupuesto y la responsabilidad de tomar lo que Dios nos dio y administrarlo correctamente, pagarle a quien se le debe y ser cumplidos con todas nuestras obligaciones solo por unos minutos de distracción. Alguien diría, lo siento, mira, yo necesitaba pasar un buen rato, así que me fui a tomar un café y no me alcanza. No puedo pagar la letra, pero pasé un buen rato, una buena fiesta, lo comido, lo bailado, no me lo quita nadie. Excusas para reír. Abrazamos como un deber cualquier moda que se nos imponga en el mercado. Tengo que tener esto o aquello. Toda obra noble, mis hermanos, la volvemos comercio y corrupción. Vemos la Teletón, una obra noble, pero que simplemente sirve para que algunos especulen ni que regalen las entradas para el Estadio Nacional, las venden. Se ocupan las colectas nacionales y hay personas inescrupulosas que en nombre de los ancianos, que en nombre de los huérfanos, que en nombre de los campamentos van por las casas pidiendo ayuda y no es tal. Simplemente porque ellos necesitan, seguramente más que el que está siendo robado, engañado o estafado. En realidad estas cosas no llenarán ni llenan nunca el corazón, solo demuestran nuestra real necesidad. Necesitamos ser aceptados.
Necesitamos ser admirados y ser reconocidos. A eso le llamamos merecer. Necesitamos sentir que somos parte de algo importante. A eso le llamamos pertenecer. Todo esto lo buscamos y estamos dispuestos a pagar cualquier precio por esas cosas. Sin embargo, Jesucristo es la respuesta. Somos hijos de Dios, herederos de un reino eterno. Somos herederos del Señor Jesucristo, Rey de Reyes. Él es Señor de señores. Tenemos toda la eternidad por delante. Tenemos gozo, no alegría. La alegría se acaba, es momentánea, pero el gozo que nos ha dado el Señor en nuestra fortaleza y aún en luchas, en pruebas, en duelo, en despedidas, en batallas, cuesta arriba, tenemos nosotros el gozo del Señor. Tenemos vida eterna, tenemos causalidad. No estamos aquí simplemente a la deriva ni por azar. La causa es que Dios nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. No es autoevolución. Dios nos hizo y nos ha dado propósitos eternos que nos llevarán a la vida eterna como hijos de Dios, herederos llenos de gozo, que tenemos vida eterna, no solo una larga existencia. Hay personas que luchan por estar entubados y pagar mejores seguros médicos simplemente para tener algunos días más de vida. Ahí está el drama de Aurora, que se enamoró de un hombre humano, un mortal, y le pidió al dios griego que le diera inmortalidad a este hombre. Y este hombre vivió y vivió y vivió y envejeció y empezó a sufrir los rigores de la vejez, el cansancio, el dolor de sus articulaciones, que vivir para él era un castigo. Una larga existencia sin Dios no vale de nada. Hay gente que se aferra a sus cosas, a sus cosas materiales, porque quieren vivir y vivir, porque no saben qué va a pasar cuando termine. Mas nosotros, mis hermanos, mis hermanas, tenemos vida eterna en Cristo. Hemos encontrado un mañana en Cristo. Todo lo podemos. Seremos salvos. Somos salvos, fuimos salvos y estaremos para siempre con el Señor. Vida eterna en Cristo. No solo una larga existencia, sino vida abundante. Pero debemos reconocer que si sacamos esto, el centro del adorador, el centro de la adoración, espíritu y verdad, reconocer que hay un Dios al cual servimos y sin Él nada sirve. Sin Jesús solo nos resta religión. Lucas 18, 11 y 12 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dios no me debe nada por mis obras. Este hombre había sacado a Dios y simplemente tenía una religión, podía alardear de sus buenas obras, incluso de sus diezmos, pero si en su corazón no estaba que estaba sirviendo a Dios, que le estaba entregando a Dios su vida, eso no le sirve de absolutamente nada. Sin Dios solo son ritos, sin Dios es solo religión. La religión no salva, mis obras no me salvan. Este hombre oraba con Dios casi como diciéndole: mira, qué suerte tienes, Dios, que yo te sirva. Qué especial eres, que tengas a alguien como yo, justo, orador, ayunador, ofrendador, diezmador. Casi que esperaba que le hicieran un monumento. Y debemos reconocer que Dios no me debe nada. Él es digno de ser servido. El pan de cada día, el dinero que ganamos, el trabajo que tenemos, todo se lo debemos a Dios. Simplemente es un acto de reconocimiento, venir al culto, orar, adorar, asistir, cumplir con un ministerio, ser fiel, santificarme. No es otra cosa que la obra que debe uno hacer, por lo tanto que le debemos a Dios. Diría el obispo Valdemar Rodríguez: para mí su muerte es más que suficiente. Yo le amo hoy. Dios no tiene por qué hacer nada más por nosotros.
Ya murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué más debiera darnos? Pero cada día nos da el aliento, nos da el trabajo, el pan nuestro de cada día, el abrigo, el techo. Dios no me debe nada, yo le debo todo. Él es digno de ser servido, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Llegó el momento en que algunos para ir al culto, llegó el culto otra vez, qué fastidio es esto. Y justo ahora que estoy enfermo, que me ha ido como el ajo, que hace calor, que hace frío. Hoy extrañamos mucho poder ir al culto. Pero ¿cuántas veces nos hicimos los interesantes para ir a la casa de Dios? Y queríamos hacerlo a nuestra manera, como me acomoda a mí, no como Dios se lo merece. Él es digno de ser servido. Todo lo que hago es con su ayuda. Y tenemos una deuda impagable con Él porque nos compró a precio de sangre. El orgullo, hermanos, es el origen de la caída. Cuando pensamos que nosotros somos los dueños de nuestra vida y que podemos ser y alcanzar cosas sin Dios, pensar que puedo vivir a mi manera. El hombre empieza a tomar decisiones independientes de la voluntad de Dios. Aquello pasó en el jardín del Edén, cuando el hombre decidió tomar del fruto que no debía y ahora él decide lo que es bueno o es malo, no según Dios, porque Dios dijo que no comieran. Ellos deciden comer y ahora ellos deciden lo que es bueno o es malo según su conveniencia. Ahora Dios ya no es el dueño. Se preguntan por qué la guerra, por qué el hambre, por qué la plaga. ¿Han leído alguna vez la Biblia? Si nosotros nos rigiéramos todas nuestras sociedades por lo que dice la Biblia, no habría injusticia, no habría hambre. El problema es el hombre que toma sus decisiones independientes de la voluntad de Dios. La restauración del ser humano es ser como Jesús. Frente a los conflictos, el Señor Jesús nos enseñó un camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Sin Cristo, todas nuestras buenas obras, nuestro culto, nuestro canto, el templo es solo religión. La única diferencia entre un perdido y un hijo de Dios santo y salvo es la gracia y la misericordia de Dios que han sido reconocidas y aceptadas. Dios está cerca del humilde, no del soberbio. En la iglesia no tenemos problemas con los pecadores penitentes, los hermanos y hermanas que reconocen que son pecadores y son necesitados. No nos hacen ningún problema, no piden nada y lo dan todo. Nuestro problema es con aquellos que se sienten orgullosos de sus buenas obras y exigen lugares, privilegios y se niegan a servir. Pero Dios está cerca del humilde. Lucas 18:13 dice, mas el publicano, estando lejos, el fariseo oraba hablando consigo mismo, pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. No tenemos méritos ninguno delante de Dios. Somos demasiado indignos de la misericordia de Dios. Solo nos queda decir, sé propicio a mí, pecador. Perdón viene solo por el sacrificio de Cristo, no porque yo ruegue, no porque yo llore, no porque me golpee el pecho. Por eso que este hombre ni levantaba los ojos, sabía, no somos dignos. Pero está hablando del sacrificio que Dios ya hizo. Sé propicio a mi pecador. Está hablando del propiciatorio, la tabla donde se derramaba la sangre del sacrificio. Y Dios, en lugar de mirar al pueblo directamente a su injusticia y pecado, el Señor lo miraba a través de la sangre del cordero, del propiciatorio. Este hombre no habla de sus méritos. Este hombre es humilde, reconoce que no tiene derecho a la misericordia, pero dice, mírame a través de la sangre del propiciatorio. Sé propicio a mí, Señor Jesucristo. Gracias por la sangre derramada, porque esa sangre derramada en la cruz del Calvario nos abre entrada
a la presencia de Dios y nos trae perdón. Es solo el sacrificio expiatorio de Jesús el que nos da el perdón. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el perdón, para ganarnos el amor de Dios. Por eso que este hombre le decía, sé propicio a mí, mírame a través del propiciatorio. No debemos olvidar nunca, mis hermanos, hay que ser humilde como Jesús. No debemos olvidar jamás quién nos trajo aquí. El Señor hace un reclamo en uno de los profetas y demanda castigo y muerte por esto, por el hombre que olvida a la mujer de su juventud. El caso es común en nuestras sociedades. Mujeres que dejan de estudiar y trabajan en servicio, rompen sus manos, se arruga su cara, trabajando para apoyar los estudios de su esposo, para que él se realice, sea un profesional. Y luego que él está en alto cargo, ya le parece poco atractiva su mujer. Le parecen más atractivas las mujeres del nivel de su gerencia, de su estatus, y se olvida quién le llevó hasta ahí. Muchos hombres y mujeres olvidan que por el trabajo, el servicio, la jardinería, la limpieza de casas, de alcantarillas, de sus padres o familiares, llegaron a tener estudios. Y ahora que viven en mejores casas y ganan más dinero, se avergüenzan de presentar en alta sociedad a sus familiares pobres. ¿Será vida eso? ¿Cuántos son capaces de olvidar a Jesús, avergonzarse del Nazareno, porque ahora ellos tienen un lugar en la sociedad? Porque ahora ellos tienen que guardar sus apariencias. Se olvidan a quién le deben la vida, a quién le deben la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. ¿Qué podemos hacer sin Jesús? Cuando pienso en Jesús, clavado en una cruz, y el sacrificio que él mostró por el hombre pecador, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites aquí. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No nos olvidemos de Jesús. No podemos olvidar quién pagó el precio para que usted y yo tuviéramos un ministerio, un lugar en la mesa, para que usted y yo tuviéramos esperanza. Debemos recordar gracias a quién podemos mirar con confianza el mañana. Recuerde siempre a quién le debemos nuestra salvación, nuestra vida eterna. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El proceso de salvación requiere la humildad de la persona, poder reconocer la soberanía, lo absolutamente necesario que es Jesús. Marcos 10:17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre muestra algo de humildad frente a la grandeza del Señor, pero no entrega. Cuando él dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él asume que cuenta con los méritos, los medios necesarios, que puede cumplir requisitos, que tiene la suficiente ventaja en su vida, en su moral, en su bolsillo, para merecer ser contado entre los salvos. Y esto muestra el orgullo interno que está ahí. ¿Qué haré? Dime, desafíame. ¿Qué más quieres que haga? Soy una persona que debe ser contada entre tus discípulos. ¡Qué error más garrafal! Si Dios nos salió al encuentro, nosotros no lo buscábamos, Él nos salvó.
Dios no ganó nada con incluirnos, nosotros lo ganamos todo. Este hombre muestra humildad frente a la grandeza de Dios, pero no entrega y no un conocimiento cabal de quién es el hombre delante de Dios. Al decir, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Demuestra que en su corazón piensa que Él es apto, piensa que tiene los medios para lograrlo, piensa que Cristo debiera considerarlo por derecho. Marcos 10:18 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y esto es lo que la Biblia comentada de Charles Ryrie dice, es una gran revelación que está en Marcos. Aquellos que dicen que Jesús nunca se declaró Dios es porque nunca han querido leer la Biblia como dice. Marcos, el evangelio que le dictó Pedro, nos relata este acontecimiento y aquí en letras de oro estamos entrando en tierra santa, debiéramos descalzar nuestros pies, está la gran revelación de la divinidad de Jesucristo. Jesús, cuando el hombre se arrodilla delante de él, un judío arrodillado delante de otro hombre, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nunca dijo que él no era bueno, sino que lo está confrontando al hombre con sus exigencias, con su ego. Le está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solo Dios. Ahora, si yo no soy Dios, le está diciendo Jesús, ¿para qué me pides vida eterna? ¿Para qué me pides salvación? Ahora, si soy Dios y por eso soy bueno, entonces no me vengas a exigir nada. Jesús le dice que si es Dios, entonces Él no tiene derecho a pedir, Él solo debe adorar. Él solo se debe entregar. ¡Qué gran revelación! Luego de haberle revelado su divinidad, no a ciegas, entonces le hace la gran petición. Marcos 10:19-22, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, ese mandamiento no existe. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No notó que le dieron un mandamiento que no estaba, y no que sea bueno defraudar, sino que no está en la lista original. Versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Debemos ser conscientes de nuestra incapacidad de salvarnos, de nuestra incapacidad de verdad resolver nuestra vida. Esa es la verdadera humildad. No se trata de poner cara humilde, sino de verdad desde lo interior conocer, soy incapaz, no puedo, necesito ayuda, necesito a Dios, necesito guiarme por su palabra. Esta no puede resolverlo todo, pero los consejos de la palabra de Dios son verdad. Reconócelo en todos tus caminos y no seas sabio en tu propia opinión. Debemos ser conscientes de nuestra incapacidad y doblarnos delante de Dios. Para el hombre rico, lo que Cristo le dio fue simplemente una lista de requisitos, sin notar que nadie puede en realidad cumplirlos a la perfección. Jesús le pide entonces que se despoje de sus méritos. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde están tus méritos? ¿Te confías en tu riqueza? Entonces deja todo eso. ¿Soy Dios? Sírveme como a Dios. Dame todo. Dios le pidió a Abraham su risa, su único, Isaac. Y él lo dio. Caleb, un viejo de 80 años, creyó que Dios le dio el monte y desafió a los gigantes. El pequeño David creyó a Dios y desafió al gigante con su piedra. ¿Es Dios el que te llama? ¿Jesús es Dios? Entonces debe dársele todo. No se le puede cerrar la mano. Jesús le pide que se despoje de todos sus méritos,
Pero el hombre no pudo porque ama más sus riquezas que a Jesús, ama más su estatus que a Jesús, ama más su cargo que a Jesús, ama más a sus amigos que a Jesús. ¿Cómo me van a decir aleluya ahora? ¿Cómo me van a ver danzando con el pandero? ¿Cómo voy a estar yo saltando allá en una congregación? No, yo tengo un nombre. Marcos 10, 23 al 25 dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hay un conflicto entre confiar en las riquezas y en la salvación, porque se requiere humildad, entrega. Jesús no está diciendo que los ricos no se salvan, jamás los condenó por ser ricos. Está diciendo que el problema es confiar en las riquezas para la salvación. Eso es idolatría. Tenemos huérfanos, viudas, gente que gana una pensión mínima y toman sus 10,000, 15,000 pesos y los diezman fielmente. Hay personas que ganan millones, pero apartar 100,000, 200,000, ahí ya les cuesta. Porque creen que les va a faltar. Idolatría. Pensar que la solución está en la cantidad de dinero que tienen. Hay hombres y mujeres que están dispuestos a dejar sus convicciones, la santidad, sus valores, para obtener trabajos, un cargo. Idolatría. Piensan que eso realmente es el camino, la salida, cuando Cristo es el único camino. Solo Jesucristo nos puede salvar. Si un hombre puede pasar, algunos han jugado con esto y dicen, no, lo que pasa es que se le llamaba ojo de aguja a una puerta estrecha que había al lado de las entradas principales que se cerraban en la noche y el camello había que sacarles toda la carga y un camello flaco y apretado podría pasar por el ojo de la aguja. No creo eso. Los lingüistas dicen que en realidad esta es una posición de contraste. Está hablando el Señor del agujerito más pequeño que conocen los hombres que le escuchan y el animal más grande. Si él hubiera estado hablando con gente como nosotros, que sabemos lo que sabemos ahora, probablemente el contraste hubiera sido más abismal. Hubiera dicho una ballena azul por el aro de un átomo. Pero en ese tiempo, ojo de aguja y camello. El que logre pasar el camello por el ojo de la aguja, entonces se puede salvar solo. ¿Es imposible? Pues es imposible que alguien se salve confiando en sus méritos, confiando en sus obras, confiando en lo que él puede hacer. Debe confiar completamente en Jesús. Necesitamos un Salvador. Necesitamos ser salvos. Marcos 10, 26 al 27 dice, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Quién podrá ser salvo? Nadie, absolutamente nadie. Es totalmente imposible que alguien pueda merecer o ganar la salvación. Somos totalmente incapacitados para salvarnos a nosotros mismos y a alguien más. No salvamos a nadie, ni a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador. Necesitamos reconocerlo, necesitamos humillarnos, necesitamos entregarlo. Nosotros no nos podemos salvar, pero vaya, las buenas noticias son que Jesucristo sí puede. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Dios todavía salva, Dios todavía sana, Dios cambia vidas, Dios rompe con las adicciones, Dios puede salvar, no importa el caso más desahuciado, perdido, la persona más mala de este mundo, Dios le puede salvar. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. Para terminar, leamos Lucas capítulo 2, versículo 10 al 14. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si Dios se hubiese quedado en el cielo dejando al hombre seguir su camino a la deriva, tratando de salvarse solo habría un destino para todos los seres humanos: el infierno. Cuando el hombre carece de humildad, pervierte su fe y la convierte en religión y legalismo. Esto solo puede traer enfermedad. Eso no salva. Los ritos, las ceremonias, los cultos, los altares, los púlpitos, la corbata, los instrumentos, los cursos, los cartones teológicos, todo eso sin Cristo son vacíos, sin vida. Es solo carroña. La justicia del hombre es un trapo de inmundicia delante de Dios. Necesitamos un Salvador. Eso es lo que nos recuerda este pasaje que leímos. El gran gozo es que Dios sí nos quiere salvar. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dios quiere salvarnos. Dios quiere estar cerca nuestro. Dios quiere ser nuestra bendición. Dios quiere libertarle, ayudarle, pero debemos humillarnos, reconocer que no tenemos méritos y luego de darle la vida a Cristo, necesariamente debemos aprender a darle todo, no a medias. Dios se dio completamente en la cruz del Calvario y nos pide a nosotros dar completamente nuestra vida. En la balanza quise hacer este contraste, hablando tanto acerca de nuestra falta de méritos, simplemente para que al sacar las cuentas reconozcamos que estamos faltos. Solo no lo podemos hacer. Necesitamos a Jesús. Necesitamos un Salvador. ¿Qué tal si le abre su corazón a Cristo ahora? ¿Qué tal si oramos? Allí donde usted está. No le importe lo que digan. No le importa si su familia se burla. Necesitamos a Cristo. Los que se burlan, los que se ríen ya tendrán su tiempo, porque ante Él se doblará toda rodilla. Pero hoy nosotros debemos postrarnos ante el Maestro. Ore conmigo. Este es el día que Dios nos ha dado. Cierre sus ojos. Busque la presencia de Dios. Cierre sus ojos. Oremos. Señor Jesucristo, reconozco que necesito un Salvador. Reconozco que mis méritos, reconozco que mis estudios, reconozco que mis posesiones, mis logros no alcanzan, no llegan, son insuficientes para poder un día siquiera pretender ser contado con los santos en luz. Necesitamos, Señor, que usted nos salve. Padre Santo, no me cuente mis muchas faltas, míreme a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Sálveme. Le invito a que venga a mi vida, a mi familia, a mi hogar, a mis relaciones, a mi economía, a mi trabajo, a mi emprendimiento, a mis ilusiones, a mis sueños. Sálveme, Señor. Ayúdeme. Reconozco que necesito ayuda. No puedo solo. Pero con usted sí lo puedo hacer. Que venga su Espíritu Santo, usted, el Consolador, y traiga fortaleza a mi vida. Su gracia me inunde, Señor. Sálveme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué gusto haber compartido con usted por estos minutos. Un día lo estaremos haciendo juntos, en vivo. Un día estaremos reconociendo juntos al Señor. Él se merece toda alabanza. Dios les bendiga.